La mayor amenaza para tu futuro financiero no es la que ves en los titulares, no es la volatilidad diaria del mercado, ni el último tuit de un político, ni siquiera la próxima recesión. Después de más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones a través de crisis que han redefinido el mundo, desde el colapso del sistema de Bretton Woods en los 70 hasta la burbuja tecnológica del 2000 y la gran crisis financiera de 2008, he aprendido que el peligro más grande es casi siempre el que no se ve. La mayoría de la gente cree que el riesgo es un crash bursátil repentino y violento. La realidad es que el verdadero enemigo es silencioso, invisible y constante. Es el sistema que fue diseñado para protegerte. El sistema te dice que ahorres tu dinero, que lo pongas en una cuenta bancaria, que compres bonos del gobierno porque son seguros. Y aquí es donde cometen el error fatal, un error que erosiona patrimonios de forma lenta pero segura, como el agua desgasta la piedra. Miden su riqueza en una moneda, ya sea el euro, el dólar o cualquier otra, sin darse cuenta de que esa unidad de medida pierde valor cada día. Están apostando todo su futuro, su jubilación, la seguridad de su familia, a la solvencia y la disciplina de un único gobierno. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan a lo largo de las décadas de los que son aniquilados es la comprensión de una verdad fundamental. El dinero en efectivo no es un activo seguro. Es una obligación sin intereses de un gobierno que tiene un incentivo abrumador para devaluarla. La economía funciona como una máquina, impulsada por ciclos de deuda a corto y largo plazo. Cuando la carga de la deuda se vuelve demasiado pesada, los responsables políticos siempre se enfrentan a las mismas opciones. Pueden subir los impuestos, pueden recortar el gasto, pueden permitir impagos masivos o pueden imprimir dinero. En mis 50 años de estudio de la historia económica, he visto este patrón repetirse una y otra vez, desde el Imperio Romano hasta la China dinástica y las democracias modernas. Siempre eligen imprimir dinero. No lo hacen por maldad, lo hacen porque es la opción políticamente más fácil para aliviar el dolor a corto plazo. Pero esa decisión tiene una consecuencia inevitable. El valor de tu dinero se disuelve. No se trata de si va a pasar, se trata de cuándo y a qué velocidad. Pensar que tu cartera está segura porque tienes una mezcla de acciones y bonos de tu propio país es una ilusión. Es como construir un barco con dos tipos de madera del mismo bosque y creer que estás diversificado contra un incendio forestal. La verdadera diversificación no es sobre tener diferentes tipos de activos, es sobre tener activos que se comporten de manera diferente en distintos entornos económicos. Activos que prosperen con la inflación, otros que lo hagan con la deflación, unos que se beneficien del crecimiento económico y otros que te protejan cuando la máquina económica se gripa. La mayoría de la gente se centra en tratar de adivinar qué activo subirá de precio. La realidad es que nadie puede hacer eso de forma consistente. El juego no consiste en ser más listo que el mercado. El juego consiste en construir un sistema, una máquina de riqueza personal tan equilibrada y diversificada globalmente que pueda soportar cualquier tormenta, sin importar de dónde venga. Una máquina que te proteja del destino de cualquier economía, de cualquier político, y sobre todo, que te proteja del error más costoso de todos: creer que lo que es seguro hoy, lo será mañana. Puedes tener la ilusión de la seguridad a corto plazo o la resiliencia a largo plazo. El universo no te permite tener ambas con la misma estrategia. En los próximos minutos, te revelaré el principio fundamental para construir esa máquina. Si estos principios resuenan contigo y quieres aprender a construir tu propia máquina de riqueza, te invito a suscribirte para no perderte los próximos capítulos de este viaje. Para construir esta máquina, primero debemos demoler los cimientos defectuosos sobre los que la mayoría construye su futuro financiero. El pilar central de esta construcción fallida es la creencia de que el efectivo y los bonos gubernamentales son refugios seguros. La mayoría de la gente piensa que tener dinero en el banco es no tener riesgo. La realidad es que es la única inversión con un riesgo del 100% de no alcanzar tus objetivos a largo plazo. No se trata de si perderá poder adquisitivo, sino de cuánto y a qué velocidad. Piensa en la economía como una gran máquina de crédito. Las personas, las empresas y los gobiernos piden prestado para consumir e invertir más de lo que producen, creando un ciclo de deuda a corto plazo que dura de 5 a 10 años. Estos ciclos cortos se suman para formar un ciclo de deuda a largo plazo, que puede durar de 50 a 75 años. He gestionado miles de millones a través de múltiples fases de estos ciclos, y he aprendido que su final es siempre el mismo. Cuando la carga de la deuda se vuelve insostenible, la máquina se gripa. En ese punto, los bancos centrales,
que son los ingenieros de esta máquina, se enfrentan a un dilema. Tienen que hacer que la deuda disminuya en relación con los ingresos. Tienen cuatro palancas. La austeridad, gastar menos. La redistribución de la riqueza, impuestos más altos. Los impagos, dejar que la gente quiebre. Y la impresión de dinero para comprar activos financieros, lo que se conoce como flexibilización cuantitativa. Las tres primeras son políticamente dolorosas y causan conflictos sociales. La cuarta es silenciosa, invisible para la mayoría y políticamente la más fácil. En mis 50 años de estudio de la historia económica, desde la República de Weimar en los años 20 hasta Zimbabue en los 2000 y las economías desarrolladas después de 2008, el patrón se repite con una fiabilidad casi matemática. Siempre, siempre eligen imprimir dinero. Al hacerlo, devalúan la moneda en la que se denomina la deuda. Esto hace que la carga de la deuda sea más manejable, pero es un impuesto oculto para cualquiera que tenga esa moneda. Desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971, el dólar ha perdido más del 85% de su poder adquisitivo. Lo que comprabas con $100 entonces, hoy te costaría casi 700. Y esto no es un fallo del sistema, es su diseño. El sistema incentiva el endeudamiento y el gasto, y la devaluación monetaria es el lubricante que mantiene los engranajes de la máquina girando. Creer que los bonos del gobierno te protegen es caer en la misma trampa. Un bono es simplemente una promesa de pagarte en el futuro con esa misma moneda que está siendo devaluada sistemáticamente. En muchos periodos de la historia, los rendimientos de los bonos, después de la inflación y los impuestos, han sido negativos. Estabas pagando al gobierno por el privilegio de prestarle un dinero que te devolverían con menos valor. El inversor medio objeta, pero necesito una parte segura en mi cartera. El error está en la definición de seguro. No es sobre la estabilidad del precio nominal, es sobre la preservación del poder adquisitivo. Puedes tener estabilidad de capital a corto plazo o crecimiento del poder adquisitivo a largo plazo, pero es extremadamente difícil tener ambos con los mismos activos. Lo que separa a los inversores que sobreviven a lo largo de las generaciones de los que son barridos por los ciclos es que entienden que la única seguridad real proviene de un equilibrio estructural, no de un activo individual. El primer principio es, por tanto, aceptar la realidad de que tu dinero en efectivo es un activo que se deprecia y que tu mayor riesgo no es la volatilidad, sino la erosión silenciosa de la inflación y la devaluación. Una vez que entendemos que los activos tradicionalmente seguros son en realidad trampas de poder adquisitivo a largo plazo, la pregunta natural es, ¿cuál es la alternativa? La respuesta es el principio que considero el santo grial de la inversión. La mayoría de los inversores cree que para obtener mayores rendimientos deben asumir mayores riesgos. La realidad es que se puede reducir drásticamente el riesgo sin sacrificar los rendimientos, y a veces incluso mejorándolos. Esto se logra a través de la verdadera diversificación. No me refiero a la diversificación que te vende tu asesor financiero, que suele consistir en tener una mezcla de acciones y bonos de tu propio país. Eso es como intentar equilibrar una dieta comiendo solo diferentes tipos de patatas. El verdadero juego, lo que separa a los amateurs de los profesionales, no es sobre intentar predecir el futuro. Es sobre equilibrar tu cartera de tal manera que te vaya razonablemente bien, independientemente de lo que el futuro depare. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la humildad es el activo más valioso. Nadie sabe con certeza si la próxima década traerá un crecimiento espectacular, una recesión dolorosa, una inflación galopante o una deflación aplastante. El santo grial consiste en encontrar entre 15 y 20 flujos de rendimiento de alta calidad y, lo que es más importante, no correlacionados entre sí. No correlacionado es un término técnico para una idea muy simple. Son activos que se comportan de manera diferente en distintos entornos económicos. Cuando uno sube, el otro puede bajar o moverse lateralmente. Piénsalo como un equipo de especialistas. No querrías un equipo de fútbol con 11 delanteros. Necesitas defensas, centrocampistas y un portero. Cada uno tiene un papel diferente y brilla en diferentes situaciones del partido. Tu cartera debe ser igual. Necesitas activos que prosperen cuando la economía crece, como las acciones. Activos que te protejan cuando la economía se contrae, como los bonos del tesoro de alta calidad. Activos que se beneficien cuando la inflación se dispara, como las materias primas y el oro. Y activos que funcionen en un entorno de inflación a la baja. La magia matemática detrás de esto es asombrosa. Si tienes un solo activo, tienes el 100% de su riesgo. Si añades un segundo activo no correlacionado, reduces el riesgo de la cartera significativamente.
Al añadir un tercero, un cuarto, un quinto, el riesgo total de la cartera sigue cayendo en picado. Con una cartera de unos 15 a 20 de estos activos no correlacionados, puedes reducir el riesgo en aproximadamente un 80% en comparación con el riesgo del activo promedio, mientras mantienes un nivel de rendimiento similar. Esto mejora la relación rendimiento-riesgo en un factor de 5. Es lo más cercano a un almuerzo gratis que encontrarás en los mercados. La objeción común es, esto suena demasiado complejo. ¿No puedo simplemente comprar un fondo indexado al S&P 500? Puedes, pero debes entender en qué estás apostando. Estás haciendo una apuesta altamente concentrada en un solo país, EEUUAEC, una sola moneda, el dólar, y un solo escenario económico, crecimiento superior al esperado sin inflación problemática. La historia está llena de apuestas seguras que fracasaron. El mercado japonés fue el mejor del mundo durante décadas, hasta que colapsó en 1989 y no ha vuelto a alcanzar ese pico en más de 30 años. ¿Qué le pasaría a tu jubilación si tu país de origen experimenta una década perdida similar? El principio del Santo Grial no se trata de ser más listo que los demás. Se trata de ser más humilde y sistemático. Es la diferencia entre apostar a un caballo y ser el dueño del hipódromo. Construir esta máquina de riqueza, esta cartera para todo tipo de clima, puede parecer intimidante, pero se basa en una lógica muy sencilla. La economía, como el clima, tiene 4 estaciones. Los precios de los activos están determinados principalmente por cómo la realidad económica se compara con las expectativas. Específicamente, hay dos grandes fuerzas que mueven los precios de los activos: el crecimiento económico y la inflación. Cada uno puede subir o bajar. Esto nos da 4 posibles entornos o estaciones económicas. 1. Crecimiento más alto de lo esperado. 2. Crecimiento más bajo de lo esperado. Recesión. 3. Inflación más alta de lo esperada. 4. Inflación más baja de lo esperada. Deflación. La economía siempre se encuentra en una de estas 4 estaciones. El error que comete la mayoría de la gente es que sus carteras están diseñadas para funcionar bien solo en una de ellas. Normalmente la primera. Crecimiento al alza. Una cartera verdaderamente equilibrada debe tener una cuarta parte de su riesgo asignado a cada una de estas 4 estaciones. Así es como se construye la máquina. Para la estación de crecimiento al alza, necesitas activos como las acciones, los bonos corporativos y las materias primas. Para la estación de crecimiento a la baja, necesitas activos defensivos como los bonos del tesoro y los bonos ligados a la inflación. Para la estación de inflación al alza, el oro y las materias primas son tus mejores aliados, junto con los bonos ligados a la inflación. Y para la estación de inflación a la baja, las acciones y los bonos del tesoro tienden a funcionar bien. Al combinar estos activos en las proporciones adecuadas, no para equilibrar el capital, sino para equilibrar el riesgo, se crea una cartera que es resistente. No te dará los rendimientos espectaculares de una cartera 100% en acciones durante un mercado alcista, pero tampoco te aniquilará en un colapso. Su objetivo es proporcionar rendimientos atractivos y consistentes a lo largo del tiempo, con una volatilidad mucho menor. Una asignación de ejemplo simplificada podría ser 30% en acciones de diferentes países, 40% en bonos del tesoro a largo plazo, 15% en bonos del tesoro a medio plazo, 5% en oro y 5% en una cesta diversificada de materias primas. La razón por la que los bonos tienen un peso tan alto no es porque sean más seguros, sino porque son más volátiles y su riesgo debe ser equilibrado con el de las acciones. Pero la clave fundamental, el principio que lo une todo, es que esta diversificación debe ser global. La mayoría de los inversores comete el error de tener un sesgo masivo hacia su país de origen. Un inversor estadounidense podría tener el 90% de sus activos en dólares y uno europeo el 90% en euros. Esto es un error catastrófico. Es apostar todo tu futuro a la suerte de un solo grupo de políticos, un solo banco central y una sola economía. La realidad es que ningún país ha sido la potencia económica dominante para siempre. Los imperios suben y bajan. Las monedas se devalúan. Lo que separa a los patrimonios que perduran a través de los siglos de los que desaparecen es su capacidad para diversificarse más allá de las fronteras geográficas y monetarias. Tu máquina de riqueza debe tener engranajes en América del Norte, en Europa, en Asia desarrollada y en los mercados emergentes. Debe poseer activos denominados en diferentes monedas. Puedes tener una visión sobre el futuro de tu país, o puedes tener un sistema que te proteja sin importar lo que ocurra. El universo no te permite tener ambas cosas.
Construir este sistema requiere un cambio de mentalidad. No se trata de buscar la emoción de la próxima gran acción. Se trata de la elegante y tranquila satisfacción de construir un sistema robusto, basado en principios atemporales, que trabaje para ti silenciosamente, protegiéndote de los ciclos económicos y, lo que es más importante, de tus propias emociones. Ahora pasemos de la teoría a la práctica, de entender por qué el sistema tradicional falla, a construir activamente la máquina que te protegerá. La estrategia fundamental que he desarrollado a lo largo de décadas y que ha sido la columna vertebral de la gestión de Bridgewater se conoce como la cartera All Weather o para todo clima. Su nombre lo dice todo. No está diseñada para brillar en una única estación económica, sino para sobrevivir y prosperar en todas ellas. La mayoría de los inversores construye barcos para el verano, carteras repletas de acciones que solo funcionan bien cuando el sol del crecimiento económico brilla y no hay nubes de inflación. La realidad es que las estaciones económicas cambian, a veces de forma brusca e impredecible. Lo que separa a los inversores que construyen un patrimonio duradero de los que son barridos por la primera tormenta es la ingeniería de su cartera. No se trata de adivinar el pronóstico del tiempo. Se trata de construir un vehículo anfibio que pueda navegar por cualquier terreno. Como mencioné, hay 4 estaciones que dictan el comportamiento de los activos: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. Una cartera para todo clima asigna una cuarta parte de su riesgo a cada una de estas estaciones. Veamos cómo funciona esto en la práctica con ejemplos históricos reales. Pensemos en la crisis financiera de 2008. Fue una tormenta perfecta, un colapso del crecimiento económico y un pánico deflacionario. Las carteras tradicionales, como la típica 60% acciones y 40% bonos, sufrieron caídas devastadoras, del 30% o más. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su riesgo estaba concentrada en una sola estación: el crecimiento. Cuando esa estación terminó abruptamente, la cartera se hundió. En cambio, una cartera para todo clima se comportó de manera muy diferente. Sí, su asignación del 30% a acciones globales sufrió, pero su gran asignación a bonos del tesoro a largo plazo, diseñada para la estación de crecimiento a la baja, se disparó en valor a medida que los inversores buscaban refugio y los bancos centrales recortaban los tipos de interés. Su asignación a oro también proporcionó un lastre de estabilidad. El resultado final no fue una ganancia espectacular, pero sí una protección casi total del capital en medio de uno de los peores colapsos financieros de la historia. La máquina funcionó. Las diferentes piezas se equilibraron entre sí tal y como fueron diseñadas. Ahora retrocedamos a otra época que la mayoría ha olvidado: la estanflación de los años 70. Fue el escenario opuesto: un crecimiento económico anémico combinado con una inflación galopante. Fue una década perdida tanto para las acciones como para los bonos. Ambos activos, los pilares de la cartera tradicional, fueron destruidos en términos de poder adquisitivo. ¿Qué salvó al inversor prudente? Los activos diseñados para la estación de inflación al alza. En esa década, el oro y las materias primas se dispararon. Una cartera para todo clima, con su asignación estratégica del 7-5% a oro y 7-5% a una cesta de materias primas, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Protegió el poder adquisitivo de su propietario, mientras que aquellos que seguían el dogma tradicional vieron cómo su riqueza se evaporaba. El error que comete la mayoría es mirar esta estrategia y decir: pero en los últimos 10 años, las acciones han superado a todo. ¿Por qué querría tener bonos u oro? Esto es como conducir mirando solo por el espejo retrovisor. Es asumir que la única estación que has conocido recientemente es la única que existirá. La historia demuestra inequívocamente que esto es falso. Puedes apostar todo tu futuro a que el clima económico de la próxima década será idéntico al de la anterior. O puedes construir un sistema que no dependa de esa apuesta. El universo no te permite hacer ambas cosas. El beneficio psicológico de este enfoque es inmenso. Te libera de la tiranía de los titulares diarios, del estrés de intentar predecir el próximo movimiento de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. En lugar de ser un jugador en el casino, te conviertes en el dueño del casino. Tu trabajo no es adivinar qué número saldrá, sino asegurarte de que el sistema esté tan equilibrado que, a largo plazo, la casa siempre gane. Es el cambio de una mentalidad de especulador a una de ingeniero. Entonces, ¿cómo se traduce este plano en una cartera tangible y accionable? La buena noticia es que, gracias a la innovación financiera,
Hoy en día cualquier inversor puede construir una versión de esta máquina utilizando instrumentos simples y de bajo coste, como los fondos cotizados o ETFs. No necesitas ser un gestor de miles de millones para implementar estos principios. El primer paso es superar el error más común y peligroso, el sesgo hacia el país de origen. La mayoría de los inversores concentra la totalidad de su patrimonio en los activos de su propio país. Un inversor español tendrá acciones del IBEX, bonos del gobierno español y su dinero en euros. Esto no es diversificación. Es una apuesta masiva y no compensada al futuro de una única economía, una única clase política y una única moneda. En mis 50 años de estudio de la historia, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Ninguna potencia económica, ningún imperio, ninguna moneda ha mantenido su dominio para siempre. El Imperio Británico y la libra esterlina dominaron el mundo en el siglo XIX. Hoy son una sombra de lo que fueron. Japón fue el milagro económico de los años 80. Su mercado de valores parecía imparable. En 1989 colapsó, y más de 30 años después, todavía no ha recuperado su máximo histórico. Imagina ser un inversor japonés en 1990, con toda tu jubilación en acciones y bonos japoneses. Habría sido aniquilado. Lo que separa a los patrimonios que sobreviven a través de las generaciones de los que desaparecen es su comprensión de que la geografía y la moneda son riesgos que deben ser diversificados. Por lo tanto, tu máquina debe ser global. Tu asignación a acciones no debe ser solo de tu país, sino de todo el mundo. Estados Unidos, Europa, Japón, China y otros mercados emergentes. Tu asignación a bonos debe incluir bonos de diferentes gobiernos solventes. Para implementar la cartera para todo clima, buscarías ETFs que te den exposición a estas clases de activos globales. Por ejemplo, un 30% en un ETF de acciones mundiales, como el MSCI World o el FTSE Global All World. Un 40% en un ETF de bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo, 20 años, ya que el dólar y sus bonos siguen siendo el principal refugio en crisis de crecimiento. Un 15% en un ETF de bonos del Tesoro a plazo intermedio, 7-10 años. Un 7-5% en un ETF de oro físico. Y un 7-5% en un ETF que replique un índice amplio y diversificado de materias primas. La clave es el reequilibrio. Una vez al año, debes ajustar la cartera para volver a estas ponderaciones objetivo. Si las acciones tuvieron un gran año y ahora representan el 40% de tu cartera, vendes un 10% y reinviertes los beneficios en las clases de activos que han tenido un rendimiento inferior. Esto te obliga a hacer lo contrario de lo que dicta la emoción. Vender lo que está caro y comprar lo que está barato. Es un mecanismo sistemático que te protege de tus peores instintos, la euforia y el pánico. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que el mayor enemigo del inversor no es el mercado, es él mismo. La tentación de abandonar el sistema es enorme. Cuando las acciones se disparan, sentirás la tentación de vender tus bonos y tu oro para comprar más acciones. Cuando el mercado se desploma, sentirás pánico y querrás venderlo todo para refugiarte en el efectivo. Estos errores emocionales destruyen más patrimonio que cualquier error técnico. La máquina para todo clima no es solo una estrategia financiera, es una herramienta de comportamiento. Su propósito es crear una trayectoria de rentabilidad tan suave y estable que te permita mantener el rumbo, ignorar el ruido y dejar que el poder del tiempo y el interés compuesto hagan su magia. No se trata de encontrar la estrategia perfecta para el próximo año. Es sobre tener un sistema de principios robusto que funcione razonablemente bien en cualquier año, década tras década. Puedes tener la emoción de la persecución o la tranquilidad de un sistema bien construido. El universo rara vez te permite tener ambas. Si este contenido está resonando contigo, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuemos. Hemos recorrido un largo camino juntos en estos minutos. Hemos desmantelado la que considero la mentira más peligrosa de las finanzas modernas. La idea de que el efectivo y los bonos de tu gobierno son activos seguros. Hemos visto cómo la máquina económica, a través de sus ciclos de deuda, tiene un incentivo intrínseco para devaluar la moneda en la que mides tu riqueza. La mayoría de la gente piensa que el objetivo es acumular más euros o más dólares. La realidad es que el verdadero objetivo es aumentar tu poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Hemos establecido que el mayor riesgo no es la volatilidad que ves en los titulares, sino la erosión silenciosa e invisible que ocurre en tu cuenta bancaria cada día. A partir de esta verdad fundamental, hemos construido el plano de una máquina de riqueza personal.
Una máquina que no se basa en predicciones, sino en el equilibrio. Un sistema que no busca el genio, sino la humildad. Este sistema, la cartera para todo clima, se basa en el principio que llamo el santo grial de la inversión. La combinación de 15 a 20 flujos de rendimiento de alta calidad y no correlacionados, que te permite reducir drásticamente el riesgo sin sacrificar el rendimiento. La estructura de esta máquina es elegantemente simple. Se basa en reconocer las 4 estaciones económicas que dictan el comportamiento de todos los activos: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. La cartera para todo clima asigna una cuarta parte de su riesgo a cada una de estas estaciones, asegurando que, sin importar el clima económico que nos depare el futuro, tu cartera estará preparada para navegarlo. La asignación que hemos discutido, aproximadamente un 30% en acciones globales, un 55% en bonos del tesoro de diferentes plazos, un 5% en oro y un 5% en materias primas, es la manifestación práctica de este equilibrio de riesgos. Es una estructura diseñada para darte una trayectoria de rendimiento mucho más suave, protegiéndote de los colapsos devastadores que aniquilan a los inversores que no están diversificados. Sin embargo, construir la máquina es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, y quizás la más difícil, es no sabotearla. En mis 50 años de mercado, he visto que los errores de comportamiento destruyen infinitamente más patrimonio que los errores de estrategia. Lo que separa a los inversores que componen su riqueza a lo largo de las décadas de los que son eliminados del juego son sus respuestas a la presión psicológica. El primer error a evitar es el sesgo de la experiencia reciente. Los humanos estamos programados para extrapolar el pasado reciente al futuro indefinido. Si las acciones han subido durante 10 años, empezamos a creer que es su estado natural. Si la inflación ha estado baja, la descartamos como un riesgo. La máquina para todo clima es el antídoto contra este sesgo, ya que te obliga a poseer activos para escenarios que no han ocurrido recientemente, pero que la historia demuestra que son inevitables. El segundo error es la arrogancia. Es la creencia de que puedes predecir el futuro. No puedes. Nadie puede de forma consistente. El juego no se trata de tener razón, se trata de asegurarse de que no te equivoques de forma catastrófica. La diversificación radical es el máximo acto de humildad intelectual. Es admitir que no sabes lo que va a pasar y construir un sistema que no dependa de que lo sepas. Puedes intentar ser un héroe que lo acierta todo, o puedes ser un ingeniero que construye un sistema que no puede fallar catastróficamente. El universo no te permite ser ambos. El tercer error es sucumbir al miedo y la codicia. Cuando los mercados se desploman, tu instinto te gritará que vendas todo. Cuando se disparan, te susurrará que apuestes más fuerte. El mecanismo de reequilibrio anual de la cartera para todo clima es tu ancla de comportamiento. Te obliga sistemáticamente a vender lo que ha subido de precio y está caro, y a comprar lo que ha bajado y está barato. Te obliga a actuar como un inversor profesional, no como un jugador emocional. Finalmente, el error más insidioso es el sesgo hacia tu país de origen. Es comprensible sentir lealtad por la economía en la que vives, pero en los mercados, la lealtad no es recompensada. Es un riesgo no compensado. Apostar todo tu futuro a un solo país, una sola moneda y una sola clase política es el equivalente financiero a no comprar un seguro para tu casa. La diversificación global no es una opción, es la base de la verdadera resiliencia financiera. La máquina que hemos diseñado es, por tanto, algo más que una asignación de activos. Es un sistema filosófico y de comportamiento completo. Es un compromiso con la humildad, un reconocimiento de los ciclos de la historia y una defensa contra tu peor enemigo, tú mismo. Llegamos así al final de nuestro viaje, pero al principio del tuyo. Hemos desmantelado las viejas reglas y hemos construido un nuevo conjunto de principios. El principio fundamental es que la verdadera seguridad financiera no proviene de encontrar el activo ganador, sino de construir un sistema equilibrado que pueda soportar cualquier cosa que la realidad le arroje. No se trata de predicción, se trata de preparación. Pensemos por un momento en el propósito de todo esto. ¿Por qué nos esforzamos por construir riqueza? La mayoría de la gente cree que se trata de tener más dinero. La realidad es mucho más profunda. No se trata de acumular ceros en una cuenta. Se trata de comprar libertad. Libertad del miedo, libertad de la necesidad, libertad para tomar decisiones basadas en tus valores y no en tus circunstancias. Se trata de tener la capacidad de cuidar de tus seres queridos, de perseguir tu trabajo significativo y de evolucionar como persona sin la constante preocupación por la supervivencia financiera.
Una máquina de riqueza bien construida es una máquina que genera tranquilidad. Su objetivo final es permitirte pasar menos tiempo pensando en el dinero. Cuando sabes que tienes un sistema robusto, diversificado globalmente y basado en principios atemporales, te liberas de la necesidad de reaccionar a cada titular, a cada fluctuación del mercado, a cada predicción de los supuestos expertos. Dejas de ser una hoja llevada por el viento de los ciclos económicos y te conviertes en el jardinero que ha cultivado un roble fuerte, con raíces profundas, capaz de soportar cualquier tormenta. He gestionado miles de millones a través de las crisis más definitorias de los últimos 50 años, y he aprendido que los principios que funcionan en los mercados son un reflejo de los principios que funcionan en la vida. La vida, como la economía, está llena de ciclos y de imprevistos. La arrogancia de creer que sabes lo que va a pasar mañana es una receta para el desastre, tanto en tu cartera como en tus relaciones. La humildad de aceptar la incertidumbre y prepararse para una amplia gama de resultados es la clave de la resiliencia. El equilibrio no es solo una estrategia de inversión, es una filosofía de vida. Demasiado de cualquier cosa, incluso de algo bueno, conduce a la fragilidad. Necesitas equilibrio entre el trabajo y el descanso, entre la ambición y la gratitud, entre el riesgo y la seguridad. Tu cartera debe reflejar esta sabiduría. Tu vida financiera no debe ser una apuesta desesperada a un único resultado, sino una estructura equilibrada que te permita prosperar en cualquier escenario. El marco que hemos delineado hoy es tu punto de partida. Es un sistema para pensar, una máquina para actuar. Te he dado el plano, pero tú debes ser el ingeniero. Debes superar el miedo, la inercia y el ruido del mundo para construir algo que perdure. Algo que te sirva a ti, a tu familia y a las metas que te importan. El universo no recompensa las esperanzas, recompensa los sistemas. No recompensa las opiniones, recompensa los principios. Al final del día, lo que separa a las personas que logran sus metas financieras a largo plazo de las que no, no es el acceso a información secreta o una inteligencia superior. Es la disciplina para adherirse a un sistema sensato a través de los altibajos inevitables del viaje. Es comprender que el juego no consiste en evitar los inviernos, sino en construir una cartera que pueda sobrevivir a ellos. Puedes pasar tu vida reaccionando a las estaciones cambiantes, o puedes construir un refugio para todo clima. La elección es tuya. Deja de intentar predecir la lluvia. Empieza a construir el arca. ¿Qué parte de tu sistema financiero actual te preocupa más después de escuchar esto? Comparte tu mayor duda o tu principal aprendizaje en los comentarios. Y si quieres seguir profundizando en los principios para construir una vida y una riqueza duraderas, asegúrate de suscribirte.